Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación de hoy. Soy Jerónimo Ferrari, como bien decía, soy ingeniero electrónico y estos últimos años estuve laburando dentro del área aeroespacial. Y la idea de la charla de hoy es contar un poco de las técnicas o la teoría que aplicamos un poco en el día a día y tratar de perderle el miedo un poco a esta área que parece media extraordinaria cuando uno la ve de afuera, pero después no tiene demasiado misterio. Bien, el título de la presentación es Sobreviviendo en el espacio. Sepan que para que un satélite pueda sobrevivir en el espacio hay un montón de factores a tener en cuenta o que pueden influir. Pero en la presentación de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la comunicación. Cómo un satélite, bajo las condiciones en las que esté, se va a poder seguir comunicando con Tierra. Bien, entonces, la idea de hoy es charlar un poco sobre la teoría detrás de un cálculo de enlace o un link budget y después pasar a un caso práctico y tratar de hacer algunas cuentas a ver a qué valores llegamos. Para ponernos en tema, se me ocurrió traer algunos casos reales. El primero de ellos, por ahí ya están familiarizados, es el caso del Starlink o de Wi-Fi satelital. Yo hasta el momento no contraté el servicio ni laburé nunca con Starlink, pero tengo un amigo que lo contrató hace poco y me pasó ese screen que vemos ahí en pantalla, que es una aplicación que te da Starlink para medir la calidad de servicio. Él estaba bastante impresionado con los 258 megabits de bajada de datos que estaba teniendo, que si nos ponemos a pensar, ese número en verdad no es algo muy irreal, porque es un número de internet que cualquier proveedor te puede dar, pero lo loco, si se quiere, o la magia un poco detrás de estos es que ese número te lo está dando un satélite que está a 500 kilómetros de altura. Entonces, lo que se me ocurrió a mí, y acá voy a hacer un spoiler, es tratar de hacer un cálculo de enlace hoy en vivo acá, usando el ejemplo del Starlink y ver si podemos llegar a algún valor similar y tratar de pensar o de descubrir cómo es posible que un satélite nos dé esta velocidad. Bien, entonces el segundo caso práctico que se me ocurrió traer es el caso del Voyager. Voy a venir de este lado, así no tapo. El Voyager es una sonda que lanzó la NASA en el año 1977 y es uno de los hitos dentro de este mundo aeroespacial de las telecomunicaciones porque ha llevado la tecnología a un punto límite. Piense que esta sonda actualmente se encuentra a 23 millones de kilómetros de la Tierra y está transmitiendo mensajes con una potencia de 20 watts, donde 20 watts es lo mismo que una lamparita de bajo consumo. Y sin embargo nosotros, a pesar de la larga distancia que tenemos y la poca potencia con la que transmite, aún en tierra hoy podemos seguir recibiendo el mensaje correctamente. Entonces, acá de vuelta, a mí me surge el término magia. La idea es tratar de pensar o tratar de descubrir en esta presentación cuál es la magia, cómo puede ser que esto funcione. Bien, entonces, para empezar vamos a charlar un poco sobre la teoría detrás de un cálculo de enlace. A mí se me ocurrió agrupar los factores que van a influir en un cálculo, en un enlace de comunicaciones en 3 vértices, en un triángulo. Fíjense que hay 2 vértices destapados y uno que está oculto dentro de la caja de Burns. La idea es tratar de descubrir qué hay ahí adentro a medida que avanzamos en la presentación. Pero fíjense que lo importante es que el conjunto de los 3 vértices nos va a terminar definiendo cuál es la velocidad o cuántos bits por segundo vamos a poder transmitir en el enlace que estemos diseñando. Bien, empecemos con el primero. La diapositiva es un poco rara, ahora voy a tratar de explicar por qué. Para explicar qué es señal versus ruido se me ocurrió usar una analogía. En este caso, pensé que podíamos situarnos en un boliche, donde supongo que todos alguna vez estuvimos, y pensemos que estamos en un boliche con un amigo nuestro que se perdió y lo encontramos o lo vemos que está en la otra punta del boliche. Entonces, de alguna forma queremos comunicarle o queremos decirle algún mensaje, que nos vamos, por ejemplo. Obviamente no tenemos celular, entonces tenemos que pensar cómo podemos hacer para hacer llegar ese mensaje a nuestro amigo. Bueno, fíjense los problemas a los que nos enfrentamos. Dijimos que estamos en un boliche, por ende la música va a estar alta, vamos a tener mucho ruido de fondo. Y como dijimos que está en la otra punta, nos va a separar una distancia. Y es lógico pensar que mientras mayor sea la distancia que nos separa, más difícil va a ser que el mensaje llegue correctamente. Más atenuado probablemente llegue lo que le queramos transmitir. Bien.
Fíjense que esta analogía, los problemas que planteamos son los mismos que en un enlace de comunicaciones. Nosotros vamos a querer conectar el transmisor con el receptor y los problemas que nos vamos a enfrentar va a ser la distancia que los separa y el ruido de fondo que tengamos. Entonces, lo que les propongo ahora es que pensemos qué posibles soluciones podemos proponer para hacer llegar el mensaje al receptor. Lo primero que haríamos nosotros en el boliche casi de forma intuitiva sería subir el volumen de la voz. Podríamos hasta incluso gritar. Obviamente vamos a tener un límite y no vamos a poder aumentar la voz tanto como querramos. Y lo segundo que uno haría también, por ahí sin pensarlo demasiado, es tratar de, por ejemplo, formar una especie de antenas. El transmisor podría poner las manos alrededor de la boca y no sé si alguna vez lo hicieron, pero si ponemos las manos alrededor de la boca, notamos que hay una mejora en el mensaje o en la amplificación de nuestra voz. Y lo mismo si ponemos las manos alrededor de las orejas, en este caso sería el receptor quien lo haría, podríamos distinguir mejor la señal o la energía o el sonido que venga de esa dirección en particular. Bueno, fíjense que esto no es más que las soluciones que se proponen en un enlace de comunicaciones. En un enlace de comunicaciones nosotros tenemos un satélite que va a estar transmitiendo un mensaje a tierra y fíjense que las soluciones son bastante análogas. En el satélite lo que vamos a querer hacer es maximizar la potencia de transmisión para que el mensaje llegue lo más lejos posible. Obviamente, de vuelta, vamos a tener un límite. En un satélite tenemos una energía escasa, es un recurso escaso, por lo que no vamos a poder aumentar tanto la energía como querramos. Y después pensemos que, si bien parece intuitivo que le podemos dar rosca a la energía, a la potencia, y va a funcionar, hay muchos casos en la historia que demuestran que darle rosca a la potencia por ahí no es una buena idea. Después, si quieren, sobre el final les puedo mostrar un caso donde le dieron rosca a la potencia y explotó todo. Pero bueno, sepan que hay un límite al que podemos llegar. Y lo mismo con las antenas. Nosotros tenemos dos antenas acá en este diagrama, una que va a estar en el satélite y otra en tierra. En tierra, en principio, tenemos más margen o espacio para jugar con la geometría de la antena. Pero en el satélite estamos más limitados porque el espacio que tenemos en el satélite para poner la antena es reducido. Entonces, también vamos a poder mejorar la señal de satélite con una antena, pero hasta cierto punto. Bien, entonces fíjense que de esa forma demostramos cómo queda, recorrimos cómo queda la potencia de la señal, el camino que hace. Salimos del satélite con una potencia de transmisión, tenemos una amplificación por las antenas. En el medio tenemos una pérdida debido a la distancia que va a recorrer entre el satélite y la antena. Y finalmente llega una potencia a la antena, a la antena en tierra, perdón. Fíjense que lo que nosotros vamos a querer es que la potencia que llegue a la antena en tierra siempre sea lo mayor posible para que la antena en tierra la pueda reconocer. Bien. Entonces, nosotros definimos la potencia de la señal, nos queda definir la potencia del ruido. Cuando hablamos de ruido, nosotros siempre hablamos del ruido que recibe el receptor, porque es el receptor el que va a tratar de diferenciar la señal que llega del ruido que reciba. Entonces, cuando buscamos las posibles fuentes de ruido en el receptor, en principio la principal va a ser la temperatura misma del hardware del receptor. Mientras mayor temperatura tengamos en el receptor, mayor va a ser la potencia de ruido que tengamos. Pero también algo bastante increíble, pero es real, cuando nosotros apuntamos la antena al espacio, además de captar la energía del satélite, estamos captando la energía de todos los cuerpos negros, astros e incluso la energía proveniente del Big Bang. Y toda esa energía también se va a sumar y va a generarnos más ruido. Bien, entonces, concluimos el primer vértice sabiendo que queremos maximizar la potencia que llega a la antena en tierra y minimizar el ruido que tengamos. Podemos pasar al segundo vértice, que son canales independientes, y tratar de charlar un poco sobre la teoría detrás de este. Bien, acá voy a volver al ejemplo del boliche. Supongamos que todo lo que hicimos antes de aumentar la potencia y agregar antenas no sirvió. Bueno, lo que podemos hacer ahora en este punto es empezar a agregar canales independientes para transmitir la información, es decir, varias vías de comunicación en paralelo. Lo que podemos hacer
Por ejemplo, es mientras hablamos, hacer gestos con la mano. Y si pudiéramos, que no es físicamente posible, pero bueno, si pudiéramos, también podríamos silbar. Entonces, de esa forma estaríamos teniendo 3 canales de comunicación independiente y estaríamos aumentando las probabilidades de que nuestro receptor reconozca y reciba el mensaje. Fíjense que esto de vuelta es análogo a lo que pasa en la práctica. En la práctica, o en un enlace de comunicaciones, generalmente en vez de canales independientes lo denominamos ancho de banda, pero lo que queremos va a ser siempre maximizar el ancho de banda para poder transmitir más información por segundo. Y los canales independientes de los que hablamos en verdad son los canales de frecuencia que vamos a tener para transmitir nuestra información. Acá de vuelta lo que dijimos es que queremos maximizar el ancho de banda. La pregunta es ¿hasta qué punto? ¿O cuáles son los problemas de maximizar el ancho de banda? Bueno, uno de los problemas que vemos acá en esta diapositiva son las regulaciones estatales o licencias. Nosotros cuando hacemos un diseño, generalmente queremos definir ancho de banda, tenemos que verificar qué licencias o qué regulaciones estatales nos pueden afectar y en función de eso podemos asignar nuestra cota superior. Pero vamos a ver que no es solo el único caso que nos puede limitar el ancho de banda. Bien, y acá una cosa importante que me parece importante aclarar es que el ancho de banda siempre se mide en hertz, no se mide en bits por segundo. Y acá suele haber una confusión. Pero piensen que el ancho de banda es la cantidad de información que yo puedo transferir, no la cantidad de bits que yo puedo transferir. Si bien está relacionado, porque mientras más ancho de banda tenemos, más bits por segundo vamos a poder transmitir, no es una relación 1 a 1. Bien. Entonces, ahora sí podemos pasar a hacer un cálculo de enlace. En este caso, yo elegí como bien había dicho antes, elegí el caso de Starlink porque era un caso conocido. Ahí lo que hice fue poner una lista de todos los valores que vamos a usar. Fíjense que la potencia que transmite el satélite, la radio del satélite va a ser 1 watt. Después tenemos la ganancia de ambas antenas, la de satélite y tierra. Una frecuencia central que es 12 gigas, el ancho de banda de 50 megas y 2 distancias. Acá hay algo importante a aclarar, que por qué ponemos 2 distancias. Nosotros cuando trabajamos con comunicaciones inalámbricas tenemos que tener en cuenta que la distancia entre la antena en tierra entre la antena en tierra y el satélite puede variar. Es decir, no siempre va a ser la misma. Entonces, bueno, en el caso satelital en particular, nosotros tenemos el caso del Starlink, que es un satélite de órbita baja, así que se encuentra a una altura de más o menos 500 kilómetros y da una vuelta a la Tierra en aproximadamente 90 minutos. Entonces, nuestra antena en tierra va a detectar por primera vez ese satélite cuando recién se asoma por el horizonte a los 2000 kilómetros. Esa va a ser el punto de mayor distancia al satélite. Y después, cuando el satélite está haciendo la pasada y esté encima nuestro, va a ser 500 kilómetros, que es el punto de menor distancia. Y después se vuelve a ocultar por el otro horizonte y tenemos de vuelta 2000 kilómetros. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esos 2 valores para calcular el mejor y el peor caso. Bien, entonces ahora ya definimos un poco la teoría, pasemos a hacer las cuentas. La potencia de la señal era lo primero que habíamos visto, que queríamos maximizarla, dijimos. Y acá, para poder calcular la potencia de la señal, fíjense que es una ecuación muy sencilla, que es conocida como la ecuación de Friis, que relaciona la potencia que recibimos por la potencia transmitida, por la ganancia de ambas antenas, por unas pérdidas debido a la distancia. Y ahí lo que hicimos fue poner ambos casos, el caso 1 y caso 2, de los valores que obtenemos. Acá hay una aclaración importante que hay que hacer, y es que si bien uno esperaría que la potencia esté expresada en watts, en este caso o en este tipo de ecuaciones generalmente la expresamos en decibeles, solamente porque es más fácil y los números son más fáciles de expresar en decibeles que en watts, y cuando trabajamos en decibeles todas las cuentas que son multiplicaciones pasan a ser sumas, entonces es más fácil trabajar también con sumas que con multiplicaciones. Pero a fines prácticos es lo mismo, pasar de decibeles a watts es solamente una conversión logarítmica. Bien, fíjense que ahí tenemos 2 casos, el caso de 500 kilómetros tenemos un valor y en el caso de 2000 kilómetros tenemos otro. Por ahora mucho eso no nos dice, pero pasemos a calcular la potencia de ruido que recibe el receptor. Me voy a mover por acá. Fíjense que de vuelta la potencia del ruido es una ecuación bastante sencilla. Plantea que la potencia de ruido es igual a una constante por la temperatura y por el ancho de banda. Y de vuelta lo que hicimos fue reemplazar los valores y obtener el resultado de potencia de ruido.
¿Qué hacemos con la potencia de ruido y la potencia de la señal? Bueno, en principio nosotros queremos saber la relación entre estas. Entonces lo que hacemos es hacer una resta entre ambos y así obtenemos lo que se denomina como SNR o relación señal-ruido. Fíjense que de vuelta, mucho no sabemos de estos valores todavía, pero lo que sí podemos ver es que en el peor caso, que es los 2000 kilómetros, que es cuando el satélite está más lejos, tenemos la potencia de la señal es 10 veces mayor a la potencia de ruido. Así que en principio nos podemos quedar tranquilos porque ya en el peor caso nuestra señal se va a poder distinguir del ruido. Es decir, el receptor va a poder distinguir qué es señal y qué es ruido. Bien. Pero antes de pasar de diapositiva, quiero que volvamos a la fórmula un cachito y repasemos de vuelta la fórmula. Fíjense que la fórmula dice que el ancho de banda es directamente proporcional al ruido. Entonces, acá entramos en el primer punto de conflicto de nuestro diseño, y es que nosotros habíamos dicho antes que nosotros queremos maximizar el ancho de banda, porque mientras más ancho de banda transmitimos, más información por segundo, perdón, mientras más ancho de banda tenemos, más información por segundo podemos transmitir. Pero fíjense que acá esta fórmula nos dice que si aumentamos el ancho de banda, estamos aumentando la potencia de ruido. Y si aumentamos la potencia de ruido y venimos acá, el SNR va a ser cada vez peor. Es decir, que vamos a reducir la calidad de nuestro enlace. Entonces, este es el primer punto de conflicto donde ya no queda tan claro cuánto queremos aumentar el ancho de banda o no queda tan claro saber cuánto vamos a aumentar el ancho de banda. Tenemos que hacerlo con algún criterio. No podemos aumentarlo al máximo posible porque sí. Bien. Entonces, algunas conclusiones preliminares. Dijimos que aumentar el SNR mejora nuestro enlace, o sea que nosotros lo que vamos a querer es tener mayor SNR o mayor señal relación ruido, y para maximizar el SNR lo que dijimos era que queríamos tener mejor señal y menor ruido. Bueno, dijimos que de vuelta el ruido disminuye el SNR. Después dijimos que queríamos aumentar el ancho de banda para tener más información por segundo para transmitir, pero que si aumentamos el ancho de banda, aumentamos el ruido y volvemos arriba, que eso haría que reduzca el SNR. Entonces, la pregunta que surge en este punto es ¿cómo podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro enlace sin tocar estas dos variables que ya tenemos definido? Y la otra pregunta, que por ahí también es más importante, es que yo prometí que iba a hacer un cálculo de enlace y solamente les di los valores de SNR. Todavía no llegamos a cuántos bits por segundo o cuál es la velocidad de transmisión que voy a tener. Bien, la respuesta a esas ambas preguntas viene dada por nuestro tercer vértice, que todavía se mantiene como incógnita. Pero antes de revelarlo, me van a tener que esperar un cachito más y vamos a pasar a explicar un poco la historia de cómo se descubrió este tercer vértice, o la primera vez que se habló sobre este tercer vértice. Para eso vamos a hablar de Shannon. Shannon fue un ingeniero que durante la Segunda Guerra Mundial descubrió la fórmula que vemos en pantalla. Fíjense, la fórmula esta es conocida como la capacidad del canal o la capacidad máxima del canal, por eso la C del lado izquierdo de la fórmula. Y fíjense lo que dice la fórmula. Dice que la capacidad máxima del canal es siempre menor o igual al ancho de banda por un logaritmo de 1 más el SNR. Y lo que nos devuelve esta fórmula es la cantidad máxima de bits de información que yo voy a poder transmitir con las condiciones del enlace que tengo. Entonces, lo que ya nos dice es, vos tenés un ancho de banda, tenés un SNR, que fíjense que justo son los valores que nosotros ya teníamos. Con eso yo te voy a decir cuánto es la cota máxima de bits de información que vas a poder transmitir. Bien, pero fíjense, hay algo más importante en esta fórmula, que lo que nos dice Shannon acá es que no importa el ancho de banda que tengas ni el SNR que vos tengas, fíjense que no hay ninguna restricción en la fórmula. Shannon te dice que siempre, sin importar qué tan malo sea tu enlace, siempre vas a poder transmitir información, siempre vas a encontrar una cota máxima. Y Shannon lo que dice es, vas a poder encontrarla de manera confiable. ¿Qué significa confiable? Confiable es con un error tan arbitrariamente bajo como yo quiera. Es decir, vos le pones ahí cualquier SNR y cualquier ancho de banda y Shannon te dice, como mucho vas a poder transmitir esta información, pero siempre vas a poder encontrar una forma de transmitirlo. Entonces, acá es cuando nos preguntamos cuál es el secreto o cuál es la magia detrás de la letra chica detrás de esta fórmula. Bueno, 10 años después de esta fórmula aparece Hamming. Perdón, la letra chica que no nos dice Shannon es que Shannon no nos dice cómo lograrlo.
ya no nos da solamente la cota máxima, pero cómo lograrlo, cómo lo puedes hacer, no te lo dice. Entonces recién 10 años después aparece Hamming y descubre o publica su primer paper sobre código de corrección de errores. Esos códigos de corrección de errores fue la primera vez que encontramos una forma de acercarnos a esta cota máxima. Entonces, ¿qué es los códigos de corrección de errores? Bueno, es lo que da pie a nuestro tercer vértice que veníamos ocultando hasta el momento, que es la codificación o la redundancia. Y es un poco la magia detrás de todas las telecomunicaciones que yo venía ocultando hasta el momento. Así que nada, tratemos de charlar un poco sobre la teoría detrás de este vértice. Bien, no sé si alguna vez jugaron al Sudoku, pero si jugaron al Sudoku, lo que estaban haciendo por ahí sin saber era aplicar un código de corrección de errores, justamente. Y vamos a tratar de explicarlo un poco más en detalle. Pensemos que nosotros somos el transmisor, el satélite que queremos mandar un mensaje. Y el mensaje que queremos mandar es el Sudoku completo, con toda la grilla completa. Bueno, nosotros en el satélite armamos el paquete, que es la grilla completa, y lo transmitimos. En el medio tenemos pérdidas, problemas, pasan cosas en el enlace. Y a nosotros en el receptor nos llega el Sudoku así, incompleto, con algunas grillas en blanco. Pero fíjense que en este caso el receptor conoce las restricciones algebraicas que tiene el Sudoku y puede reconstruir el Sudoku original. Entonces al receptor no le importa mucho que haber perdido parte del paquete porque sabe cómo recuperarlo. Bueno, esto es exactamente lo que pasa en la práctica. En cualquier enlace de telecomunicaciones siempre se envía un paquete, nunca se envía un paquete con solo bits de información. Siempre antes de enviar un paquete lo que se hace es pasar ese paquete por una capa de codificación en donde se agregan una cantidad de bits de redundancia o de paridad que no aportan información nueva, pero le van a servir al receptor para poder recuperar el mensaje original o corroborar, de hecho, que el mensaje es correcto si hubo pérdidas o problemas en el enlace. Entonces, fíjense que acá lo que estamos diciendo, sin decirlo por ahí, es el costo del que nos hablaba Shannon, o del que no nos hablaba Shannon. Nosotros dijimos recién que siempre vamos a agregar una capa de codificación o bits redundantes para mejorar la calidad de nuestro enlace. Pero el costo que estamos pagando al hacer eso es que nuestros mensajes ahora son más largos, porque antes tenía solo bits de información y ahora tengo bits de información más bits de redundancia. Entonces, un mensaje más largo significa más latencia y también significa más procesamiento. Ahora voy a tener que tener un algoritmo o una capa de codificación que va a tener que procesar el mensaje, va a tener que procesar esos bits extra y va a tener que trabajar en armar un paquete más complejo. Entonces, fíjense que si bien Shannon te dice que vos siempre vas a poder transmitir, no importa qué tan malo sea la calidad de tu enlace, después en la práctica tenés una cota o tenés un problema que es el hardware disponible, el nivel de procesamiento que necesitas y el tamaño del paquete. Bien. Entonces, acá traje algunos ejemplos de redundancia en la vida real, solamente para que sepan que la redundancia está presente en un montón de cosas. En particular, iba a mencionar el ejemplo del quit o del quill. No sé si, supongo que todos tenemos quit. No sé si vieron que tiene dos números que van por el género después del documento y un número al final que parece aleatorio en principio. Bueno, ese número al final, no es aleatorio, sino que se calcula a partir de tus números del documento. Entonces después cuando vos ingresás el quit en alguna página, ya automáticamente, si está bien programada, te va a detectar si estás ingresando bien o tuviste algún error en alguno de los números del documento. Y lo que nos queda es usar la fórmula de Shannon, porque todavía no la habíamos usado, y reemplazar los valores que ya teníamos para encontrar la capacidad máxima del canal en ambos casos. Fíjense que si comparamos los valores que obtuvimos con el valor que habíamos medido, el valor medido está entre medio de ambos valores. Así que nos podemos quedar contentos en principio que el cálculo que habíamos hecho tiene sentido, nos dio unos números razonables. Y si bien no se pueden sacar muchas conclusiones de esto, lo que sí podemos decir o que lo que me parece importante decir, era que no era tan difícil hacer un cálculo de enlace, que
lo más difícil es entender un poco la teoría detrás, pero las cuentas son muy sencillas. Bien, y con esto ya termino. Yo al principio usé la palabra magia cuando describí Voyager y me preguntaba cuál era la magia, cómo puede esta sonda, que está a 23.000 millones de kilómetros, comunicar un mensaje. Bueno, calculo que a esta altura queda claro que la magia era la redundancia, pero me gustaría explicar un poquito más cómo funciona el Voyager. En particular, nosotros tenemos que pensar que el Voyager es una sonda que continuamente a lo largo de su vida se va alejando de la Tierra. Entonces, los ingenieros que lo diseñaron tuvieron que pensar una forma de que se vaya adaptando a lo largo del tiempo, es decir, usar un modelo adaptativo para que, a pesar de que cada vez esté más lejos, siempre se pueda seguir comunicando. Entonces, ¿cómo funciona el Voyager? Bueno, cada X cantidad de tiempo se va actualizando el firmware del Voyager y se van agregando, en el código se van agregando cada vez más bits de paridad y menos bits de información. Entonces, con eso pierdo velocidad, porque cada vez voy a poder transmitir menos bits de información, pero logro lo importante, que es seguir comunicado y seguir sobreviviendo en el espacio. Bien, y con eso termino la charla. Gracias. Muchas gracias. Acompaña. ¿Cómo te sentiste arriba del escenario? Bien, un poco nervioso. ¿Interesante la charla? Con ánimo, po. ¡Sí! Gracias. Bueno, yo tengo un par de dudas, así como, ¿qué 3 cosas deberíamos llevarnos de toda la explicación de esta charla? Porque pasaste por varias cosas, yo sufro en mi discalculia, veía fórmula y... Bien, para mí lo más importante es que no es tan difícil hacer un cálculo de enlace, que las fórmulas son muy sencillas. De hecho, si a alguno le interesa, hay un montón de repositorios abiertos o páginas de internet donde uno puede poner los numeritos que quiera y te devuelven directamente los valores del cálculo de enlace tuyo. Súper. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Alguien acá en el público tiene alguna consulta? Por favor, con el brazo arriba hasta que llegue el micrófono, que si no se nos pierden. No. ¿Estamos teniendo problemas con el micrófono de las consultas? Está apagado, dicen. ¿Está prendido? No. Hola. Ahí sí. Hola, hola. Bueno, muy interesante la charla, muy buena, me encantó. Nunca había escuchado estos temas y es muy interesante, y por eso te quería preguntar sobre bibliografía para aprender más, en especial el libro del cual había una foto en un slide que mostraste de la ecuación de Shannon. ¿Dónde lo sacaste? Y bueno, bibliografía extra, si es posible. En particular, esa foto es del paper de Shannon, de donde publicó la fórmula del cálculo de enlace. Perdón, la fórmula de la capacidad máxima del canal. Y en cuanto a libros, la verdad que no tengo ningún nombre ahora en la cabeza, pero después con gusto te puedo pasar bibliografía. En caso de que no estuvieran acá, para los que nos están viendo en el stream, ¿dónde te podrían encontrar si quieren preguntarte más de bibliografía, del trabajo? Y mi nombre es Jerónimo Ferrari, y en LinkedIn figuro así como Jerónimo Ferrari. Así entonces que te dejen un DM y ya estamos. Sí, no me acuerdo mis redes sociales en este momento, pero, ya, pero debe ser Jero Ferrari, probablemente. Sí. En Instagram o en cualquier lado. No. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Ahí, por favor. Muchas gracias a nuestros voluntarios que hacen todo su esfuerzo. Después a ver. Mi duda es el tema del firmware y todo el tema del software que se maneja en los satélites. ¿Cómo hacen para que, por ejemplo, el ruido no haga que un código llegue mal y inhabilite la función, el cambio, digamos? Bien, de vuelta, creo que la respuesta ahí es la redundancia. Se manda un código lo suficientemente redundante como para que el satélite lo reconozca y avise que correctamente se actualizó. Seguramente, si no, deben tener seguridad en el sentido de que si hubo algún problema o algo que detectó mal, no se va a actualizar y va a seguir usando la versión vieja. Y lo último, porque nos quedan como 30 segunditos. Bien. No te preocupes. ¿Por qué empezó tu interés en este tema? Porque siempre me pareció extraordinario cómo unos bichos que están a 500 kilómetros
nos puedan transmitir mensaje y podamos entenderlo. Siempre me dio curiosidad entender cómo funcionaban las cosas en el espacio, así que bueno, por ese lado. Muy bien. Ahora, por favor, para despedir a Jerónimo con un fuerte aplauso, por favor, con la Gracias. charla que se mandó.